Señor le bendiga. En esta hora me gustaría estar compartiendo una experiencia que tuve y a la vez una revelación sobre la televisión. Pero antes de esto me gustaría estar orando que el Señor venga a reprender todo espíritu de oposición, todo espíritu que se levante en contra de la verdad de Yahweh, reprendiendo todo espíritu y atando todo espíritu, todo principado, todo potestad de los aires, todo gobernador de las tinieblas, que caigan a tierra, atando todo espíritu inmundo, como dice tu palabra, que antes de ir a tomar el botín, que se ha atado todo hombre fuerte. Atamos a todo hombre fuerte de ocultismo, a todo hombre fuerte de satanismo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Todopoderoso. Queremos en esta hora, Señor, pedirte que ante todo tu cobertura, Señor, de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, para que venga a dirigir esta experiencia, Señor, que tú me diste, Señor, para que se pueda abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente, se abran los ojos también del corazón, y tamanda la vacanta la vasalla para que puedan creer, Señor, y no, Señor, según mis palabras, más, Señor, conforme a la experiencia que tú me diste, Señor, que tú vengas a ministrar Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, a cada corazón, apercibe a tu pueblo de todo lo que causa pecado o lo que no te agrada, Señor. Para gloria y honra de tu santo nombre, entrego, Señor, en tus manos y las personas que están escuchando este audio, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tú los bendigas y que les des el entendimiento para comprender esta visión, esta revelación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gloria y honra. Amén. Mi nombre es la hermana Lorena. Me gustaría que por favor usted se suscriba al canal para más información, para que usted comparta este video, le dé un like o una manita arriba para poder llegar a más almas. El objetivo de este canal, Gloria al Señor, es para llegar no a los religiosos, sino simplemente a gente que nunca ha escuchado hablar del Evangelio, de la sana doctrina, en el nombre de Yeshua, y que el que está en el error, que el impío se vuelva del mal camino, como dice la palabra del Señor en Isaías 55, que el impío se vuelva del mal camino y que busque la presencia de Yahweh para que pueda tener vida solamente en Él. Esta experiencia fue durante una época que sufrí, gloria al Señor, de una enfermedad llamada fibromialgia, y realmente no conseguía dormir, así que porque es una enfermedad demasiado dolorosa, gloria al Señor, pero tuve la hermosa experiencia de ser operada directamente por las manos de Elohim, de Yahweh, quien me sanó de esta enfermedad incurable. Y esa noche, como no conseguía dormir, me dolía tanto la columna, la espalda, me dolía la cabeza, me dolían las pestañas, me dolía todo. El que tal vez nunca escuchó que es la fibromialgia, es una enfermedad donde te duele de la cabeza a los pies, y yo padecí durante 3 años. Como no podía dormir, me dolía incluso hasta las orejas, solamente de que me tocara la almohada, decidí ir a orar a mi cuarto de oración, y mientras estaba allí quería orar, y hay un momento que me recosté, y cuando me recosté, gloria al Señor, empecé a tener una visión, y en aquella visión empecé a mirar que el Señor Yeshua, o yo lo puedo decir, el Señor Yeshua estaba a mi lado, y a través de su Santo Espíritu Él me decía, Ivette, ¿qué ves? Él me llamaba primeramente por mi nombre, por mi primer nombre, y yo le decía, Señor, qué lindo, veo una mariquita. Yo no sé cómo se llama este animal, tal vez en otros países, pero gloria al Señor, yo lo conozco como mariquita. Es como
no sé, es un insecto que es bastante gordito y que vuela y es rojo y tiene unas puntitas blanquitas, no sé cómo se diga en otro país, pero bueno, ahí usted puede buscarlo en internet. Y yo veía fijamente la televisión porque en el cuarto que yo me veía que lo que alumbraba en ese cuarto estaba el Señor, era la presencia del Señor que alumbraba, porque estaba oscuro, pero lo que daba luz era la presencia del Todopoderoso. Y el Señor me decía que qué veía. Entonces yo le decía, Señor, veo una mariquita, qué bonito. Y el Señor me decía, abre tus ojos. Y yo decía, pero qué bonito, Señor. Entonces la segunda vez el Señor me habló con más autoridad y como un poco enojado, como me hacía entender que cómo yo podía decir que era bonito porque yo estaba mirando la televisión. Yo miraba una televisión muy antigua, como de las aquellas que salieron hace unos, tal vez unos 50 años atrás. Tal vez yo no puedo decir gloria al Señor si era la primera televisión o las primeras cajas de televisión que había, pero lo que yo sí veía era una televisión muy antigua y se veía la pantalla demasiado gruesa, demasiado que esas sí es algo que tal vez ya no sé, ya de antaño. Y yo veía esa caja de televisión, pero en medio de la televisión yo veía una mariquita, pero era en dibujos animados. Y yo le decía, qué bonito. Y el Señor me decía, abre bien los ojos, mira lo que está atrás. Y yo le decía, Señor, yo veo una mariquita y el Señor cada vez que me decía, abre los ojos, yo podía observar y mientras yo miraba, es lo que el Señor me decía, que cada vez que nosotros vemos lo superficial, lo que está por atrás, por lo que está, lo que apercibe por la pantalla, es como que nosotros nos quedamos encantados, gloria al Señor, nos quedamos como hipnotizados delante de lo que estamos mirando fijos allí hacia ese programa de televisión y eso era lo que representaba a aquella mariquita que estaba pasando como en un dibujo animado. Pero cuando hay un momento que me sorprendí y yo empecé a mirar que esa mariquita se empezó a convertir en un gran demonio que estaba dentro de la televisión. ¿Y por qué digo que era un gran demonio? Porque lo que alumbraba en aquella habitación era la propia gloria del Señor y lo que yo veía atrás de la sombra era que mientras caminaba la mariquita y yo la veía en lo superficial de la pantalla, la veía una mariquita, pero dentro de la televisión, en la parte de atrás, salía un monstruo, seguía caminando y eso se iba convirtiendo en un demonio inmenso. Yo no podría decir cómo era de grande, lo que sí veía, yo me veía demasiado pequeña y era como un gigante y el Señor me hablaba y me empezaba a hablar de que era el gigante como de Golías, gloria al Señor porque era tan inmenso y yo tuve que levantar mi cabeza porque ese demonio podría decir que era una potestad, gloria al Señor, o tal vez un principado de la televisión, porque era demasiado grande, tenía unos cachos inmensos, era algo horroroso. Eh, yo en realidad me quedé como estupefacta, no podía moverme del terror que estaba mirando. Al principio estaba como demasiado atenta a lo que estaba viendo la mariquita, pero cuando yo empecé a mirar que realmente había atrás de la televisión, atrás de aquella mariquita que se disfrazaba como un programa infantil, como un programa normal, inocente, gloria al Señor, porque a mí me gustaba mucho la televisión, gloria al Señor, y me gustaba mucho los dibujos animados, gloria al Señor, pero esa experiencia me dejó tan impactada, tan real, que yo me quedé después de esa visión 3 días enferma, me dio hasta fiebre, me quedé en cama porque no pude soportar, mi cuerpo no lo soportó, gloria al Señor, pero ante todo lo que el Señor me decía que mirara y el Señor me decía que era un demonio de la televisión y que no tuviera miedo, que yo podía asimismo como David venció y cortó la gloria al Señor la cabeza de Golías, que el Señor también nos había dado autoridad, porque
yo podía mirar como la escena de David con Golías y cómo David, gloria al Señor, lo pudo derribar con una simple onda y una piedra, gloria al Señor. Y el Señor me decía que no temiera porque porque Él estaba conmigo, gloria al Señor. Pero claro que cuando yo vi aquel monstruo, aquel demonio que estaba en la parte de atrás de la televisión, el Señor me hacía entender que muchas caricaturas de caricaturas infantiles para niños o que son realmente para niños, especialmente lo que habían era demonios que venían a traer confusión a los niños, gloria al Señor, porque en aquel tiempo cuando yo me convertí hace 10 años, gloria al Señor, bendito es el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo de tiempo en tiempo a mí me gustaba todavía ver dibujos animados e incluso yo me sentaba a mirar la televisión con mi hijo. Ponía, gloria al Señor, incluso la Biblia en dibujos animados. Me gustaba tanto y podía poner todo el día la Biblia en dibujos animados. Gloria al Señor. Y de repente el Señor me hacía entender que era eso lo que había y lo que estaba manipulando la mente de los niños, pero no solamente de niños, sino también de los adultos, gloria al Señor, ya que yo era una de las personas que aún siendo cristiana, me gustaba mucho ver las películas cristianas, gloria al Señor, aún películas cristianas junto con mi niño, porque era una manera de evangelizarlo, gloria al Señor, pero si ponemos a pensar, gloria al Señor, en la época de Yeshua, en la época de Noé, en la época de Moisés, no existía televisión. Era la palabra que convence, es la palabra que convence, es la palabra que trae fe al niño, al joven, al adulto, al anciano. A ti no es a través de una televisión, no es a través, el evangelio va avanzando, pero es por el escuchar la palabra de Elohim que viene la fe. Y muchas veces nosotros nos escudamos en que a través de la televisión nosotros podemos tener el evangelio y ya no necesitamos congregarnos. Déjame decirte que necesitas congregarte, que tienes que estar en comunión, aún con 2 o 3 hermanas, orar en tu casa. Pero muchas veces hay gente que quiere congregarse a través de YouTube, a través de internet, a través de conectándose con la televisión, siguiendo un pastor, pero es muy importante de que en tu comunidad, allí, gloria al Señor, en tu iglesia, en tu comunidad o en tu Keilah, tú puedas estar conectada con otros hermanos, alabando y adorando al Todopoderoso. Aleluya. Pero después, en esta visión, gloria al Señor, el Señor me hacía mirar cómo David venció a Golías y cómo lo hizo caer por tierra. Pero claro que cuando el demonio me vio que yo estaba mirando, ese demonio me miró y era algo feo. Gloria al Señor, entendí después de esa visión que en realidad yo nunca había escuchado que alguien hablara en contra de la televisión, siempre había escuchado de que podíamos mirar, gloria al Señor, la gente que amamos a Yeshua o a Jesucristo como lo conocen, que yo no estaba haciendo nada de malo. ¿Por qué? Porque yo estaba mirando, muchas veces estaba mirando películas cristianas, gloria al Señor, o dibujitos de tiempo en tiempo, sí, cuando mi niño, pues yo no veía nada de malo, pero cuando se terminó esta visión, yo no me podía realmente mover, era algo impresionante porque la visión era tan real que me quedé sin fuerzas, gloria al Señor, como dice Daniel después de la visión, que él vio a aquel monstruo que salió del mar, él se quedó sin fuerzas, gloria al Señor, así también yo me quedé sin fuerzas y preguntándole al Señor, llorando, me levanté muy asustada de aquella visión, me, 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 me me puse a pedirle al Señor que por favor que quitara ese terror, porque mi corazón batía tan rápido que parecía que yo sentí que si no hubiera sido por la presencia del Señor, en el momento de la visión yo hubiera tenido un ataque cardíaco, gloria al Señor, porque la visión fue tan real, la pudiera casi tangible, gloria al Señor, que si no hubiera sido porque el Señor estaba a mi lado, yo hubiera tenido un ataque cardíaco y tal vez hubiera muerto.
Gloria al Señor. Eso es lo que a veces pasa con algunas personas cuando tienen ataques en los sueños. El Señor, a veces hay gente que dice que tuvo un ataque cardíaco mientras dormía, pero lo que el Señor me explicaba era que mucha gente a veces tiene experiencias con lo sobre, con cosas, puede ser también ataques espirituales a través de los brujos, de los hechiceros o de algún satanista que viene a atacar a la persona y puede tener un ataque cardíaco porque tal vez en lo espiritual está sucediendo una guerra, gloria al Señor, y esta persona puede haber recibido un dardo del enemigo en el corazón y enseguida eso puede provocar un ataque cardíaco y muchas personas dicen murió mientras dormía, pero el Señor me explicaba, gloria al Señor, que son cosas que suceden así, porque yo también lo pude experimentar debido a tal visión que causó tanto terror, porque nunca había visto un demonio, había visto antes, pero nunca lo había visto de tal magnitud que mis ojos no lo podían gloria al Señor, no podía tener terror porque aquel demonio que estaba atrás de aquella pequeña mariquita, gloria al Señor, que reflejaba, empezó a caminar y se veía en la parte de atrás la sombra de aquella mariquita, estaba como la similitud igual de la mariquita, pero cuando el Señor me dijo, mira bien, observa, el demonio empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo no podría dar gloria al Señor, la altura, si es como describe la Biblia de Golías, porque el Señor era eso que me llevaba a la palabra en el momento, pero yo veía como un gigante de 4 metros, no podría decir porque eso llenaba toda la habitación, incluso era como un poco doblado, no estaba caminando recto, sino era como gloria al Señor, como que andaba agachado y jorobado ese demonio, pero entre más yo lo veía, él iba creciendo más y eso me impactó, gloria al Señor. A partir de ese momento el Señor me dijo que esa experiencia me estaba dando para contarla y para que entendiera, gloria al Señor, lo que había atrás de los dibujos animados, gloria al Señor, para que entendiera lo que había, gloria al Señor, atrás de las películas, porque muchas veces tú puedes mirar una película y creer, gloria al Señor, que esa película es bíblica, pero muchas veces el enemigo está usando incluso gente dentro de las películas cristianas, gente que no se ve ni siquiera la santidad, gloria al Señor, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú ves una película, tú quieres imitar y dices, no, pues no hay pecado, porque en tal película se pueden poner pantalón, está maquillado y gloria al Señor, pero el Señor me decía que mucha gente está llevando al mal, llevando a una falsa doctrina a través aún de las películas cristianas. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez yo estaba mirando una película que era cristiana, que era sobre Abraham. Y gloria al Señor, como Abraham fue llamado por el Señor, bendito sea el Señor. Y en esa película yo veía que aquellos hombres no estaba como está escrito en la palabra, ponían otras cosas e incluso inventaban escenas que incluso no existe en la Biblia, gloria al Señor. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Entonces la persona cuando no lee la Biblia, gloria al Señor, se cree y puede ir a repetir, gloria al Señor, la escena que vio, lo que aprendió dentro de esa película cristiana y va a repetir. Y muchas veces son cosas distorsionadas que el enemigo está aún utilizando y que uno tiene que tener discernimiento espiritual porque aún en películas cristianas están habiendo errores bíblicos, están habiendo falsas doctrinas, gloria al Señor, como lo que yo hablaba hace un momento, como el Señor me decía, que hablara de que hay gente que sobre todo la mayoría, gloria al Señor, de películas se basan en Estados Unidos porque es una nación muy grande, gloria al Señor, pero ¿qué es lo que te muestra muchas veces en aquellas fiestas, en aquellas películas, perdón, gloria al Señor, en que mucha niña, mucha jovencita está
toda empantalonada, toda puesto tacones inmensos, con un maquillaje exuberante, muchas veces en esas películas con descotes, o sea, peor vestido que un mundano, gloria al Señor, y tú me dirás, qué religiosa, qué fanática. No, gloria al Señor, yo no soy ni fanática ni religiosa, no estoy dirigiéndome por una religión, yo sigo es a Yeshua Hamashiach, el que murió en la cruz del Calvario, el que me sacó del mundo, el que me sacó de Egipto, el que rompió mis cadenas. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrarle al Señor si no es a través de mi gratitud? A través, si Él me pide santidad, como el Señor me decía, ¿qué tan duro de servir, tan difícil es servir al Señor? Me preguntaba, gloria al Señor. Él me preguntaba, ¿es que es tan difícil servir al Señor como el pueblo de Israel, que era duro de servir, que prefería en lugar de servir, gloria Basham Darabakam Tarabasaya, al Señor, su Elohim, que ellos deseaban volver otra vez hacia el faraón, ellos deseaban volver otra vez hacia Egipto, y el Señor me preguntaba, es que tan difícil es servirme a mí, que yo soy la vida, que yo soy el fuerte, es que tan difícil es que aquel pueblo quedó extendido allí en el medio del desierto, porque sus pensamientos, sus corazones estaban aún de continuo en Egipto, gloria al Señor. Así que es un pequeño testimonio, pero para que te abra los ojos, mira lo que ve tu hijo, mira, a partir de ese momento yo tuve que renunciar, porque el Señor me empezó a hablar, a renunciar a mirar a la televisión. Me costó algún tiempo, gloria al Señor, hasta que el Señor realmente rompió esa cadena, esa adicción, esa atadura hacia la televisión, porque la Biblia dice que que las ventanas del alma son nuestros ojos, gloria al Señor, allí en Mateo. Entonces, si tus ojos ven cosas corrupta, corrompida, gloria al Señor, aunque sea muchas veces cosas que tú estás sin querer mirar allí en la televisión, películas de terror, gloria al Señor, películas muchas veces satánicas, de brujería, como vemos mucha ahora, aún para los niños, sin que la gente se dé cuenta, y eso se ve por discernimiento espiritual, gloria al Señor. Se ven muchas películas que están hechas para los niños, donde les presentan haditas mágicas, brujitas, gloria al Señor, incluso hasta en donde hay películas con gatos o con perros, ahí también el perro se disfraza como diablo, como ángel, gloria al Señor, pero muchas veces estamos siendo capturados nuestra atención a eso, y gloria al Señor, a la magia, gloria al Señor, y lo que Satanás quiere es distorsionar nuestra visión espiritual, gloria al Señor, lo que Satanás quiere es que tú estés desapercibido, que tú estés, gloria al Señor, desatento, que no pongas la atención en la palabra del Señor y que tú hagas como tú quieras, pero no, el Señor me decía que hablara sobre la televisión por esta experiencia muy tremenda que tuve hace algunos años, y gloria al Señor, aprendí mucho de esa experiencia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento yo terminé, dejé de ver la televisión. ¿Por qué? Porque muchas veces es verdad, nosotros estamos atirados nuestros ojos siempre a lo malo, y gloria al Señor, y eso el Señor me decía que no perdiera mi tiempo en la televisión, sino que me pusiera a orar, y gloria al Señor, el Señor me empezó a levantar para interceder, para adorar al Señor, y aprendí muchas cosas con el Señor. ¿Por qué? Porque dejé de perder mi tiempo delante de la televisión. ¿Cuánta gente pierde su tiempo, hermanas, hermanos, allí con películas, muchas veces con el fútbol, con videojuegos, gloria al Señor, o con telenovelas, gloria al Señor, que la palabra mismo dice, no velas, o sea, no velas, tú no estás guardando, tú no te estás guardando en santidad, tú no estás vigilando, no velas, o sea, ni las veas, las telenovelas, no es para verlas, no es para estar allí delante de eso. ¿Cuánta gente hace pacto satánico? ¿Cuánto mismo, gloria al Señor, en una experiencia yo veía cómo los satanistas, gloria al Señor, cómo atacan al pueblo del Señor, y tamanda la vaquendara vasaya, y apercíbete, pueblo. Muchas veces esperamos experiencias, que el propio Elohim venga, el propio Yeshua venga a abrir nuestros ojos para dejar las cosas, pero
este video lo hago por la gente que tal vez que esté dentro del catolicismo, que tal vez nunca escuchó, nunca tuvo una experiencia así, o el testigo de Jehová, o el mormón, al musulmán. Gloria al Señor, porque este mensaje es para todos. El Señor quiere santidad en tus ojos, santidad en tu corazón, porque según lo que tú ves de tus ojos, llena el corazón. Entonces, si tú ves películas de terror, eso es lo que va a entrar en tu corazón. Clara Manda Basaya. Si tú ves películas de amorosas, de sentimentales, muchas veces ahí es cuando el diablo trabaja en tu cabeza y en tu mente. Tú quieres imitar lo mismo que vistes en la telenovela. Tú quieres muchas veces imitar lo que vistes en la película. Gloria al Señor. Y muchas veces el enemigo viene a cambiar, a transformar tu carácter. ¿Por qué? Porque está siendo seducido, está siendo, gloria al Señor, manipulado a través de una novela, y a través de muchas veces de esas novelas, gloria al Señor, hacen pactos satánicos, hacen brujería y clamanda Kendara Basaya, porque una vez el Señor me mostraba orando cómo ellos pueden, gloria al Señor, reunirse, los satanistas o los brujos, para poder, gloria al Señor, pactar, para poder, gloria al Señor, poder consagrar la película, algún objeto, alguna cosa para poder venderlo. Gloria al Señor, para que tenga éxito. Déjame decirte que todo lo que es Winnie Pooh, gloria al Señor, o otro tipo de dibujos, que también hay demonios que se esconden allí. Tú dirás, tal vez tú no me vas a creer, pero bueno, lo importante es que yo obedezca al Señor. Para mí es solamente es una alerta para que tú te apercibas de lo que tú ves, y que sobre todo que tus hijos, porque muchas veces muchas personas van a trabajar y dejan a sus hijos al frente de la televisión y dicen eso no es nada, pero la televisión es la que empieza a dar el reglamento, la televisión es la que empieza a cambiar el carácter de tu hijo. Por eso hay muchos niños que son violentos, porque cuando el papá, la mamá está ausente o no tiene tiempo de ocuparse del niño, pues es la televisión que lo ocupa el niño, y es allí que el niño empieza a aprender a ser violento, a las malas palabras, a querer imitar lo mismo, lo malo. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere imitar siempre lo malo y no lo bueno, como dice Pablo. Dice, porque me es lícito todas las cosas, y también dice que no todo me edifica, pero también dice lo malo que quiero, lo malo hago y no lo bueno que quiero hacer, o lo contrario. Él quería siempre hacer lo bueno, pero no, nuestro cuerpo pecador quiere siempre estar haciendo lo malo, pero es a ti de tomar tener el dominio propio y decidir. Cierra puertas, lo que tú le abres puertas, porque la televisión es una puerta espiritual que uno le abre en el salón de una casa, gloria al Señor. La televisión es una puerta espiritual, que muchas veces tú eres quien decide desde tu casa si tú abres al enemigo, porque no solamente es con las películas de terror, como te decía, pero también en dibujos animados que tienen, que han sido consagrados para llevar homosexualismo, como está Winnie Pooh. Yo lo pude comprobar por algo, una experiencia que pasó en mi casa. Gloria al Señor. Solamente gloria al Señor, no directamente, perdón, en mi casa, pero con alguien. Entonces muchas veces uno no cree, muchas veces incluso gente que tiene pósters en su casa de Batman, en su camiseta, de Superman y de otros héroes, pero déjame decirte que todo eso ha sido consagrado a Satanás, porque yo pude mirar en una visión cómo los brujos, cómo los satanistas adoran a esos demonios, esos principados. Son realmente principados gigantes que tú no tendrías ni la imaginación. Pero sí me gustaría que por favor tú orases al Señor y que le pidieses que te muestre lo mismo que yo vi, para que tú puedas. Tal vez hay mucha gente que es incrédula. Si después de la resurrección de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Señor, no creyeron no todas las personas después de que María Magdalena dijo que había visto al Señor. Habían discípulos como los dos
los dos discípulos que estaban en el camino de Maús, donde Yeshua viene al encuentro y ellos estaban tristes, a pesar de que ya habían dicho, de que habían escuchado, de que Yeshua había resucitado, ellos no lo creían. Asimismo Tomás, que se presentó y él no creyó, porque muchas veces en el pueblo de Dios hay incredulidad, gloria al Señor, y el Señor quiere quitar la venda de incredulidad. ¿Por qué? Porque muchos dicen yo creo de boca, pero en su corazón muchas veces hay duda y no creen, gloria al Señor. Entonces, por eso te pido, ora al Señor para que tú puedas entender lo que está oculto atrás de la televisión. Si tú tienes hijos, ten cuidado, porque muchas veces cambia y el enemigo, el objetivo es cambiar. El objetivo de Satanás es traer homosexualismo. ¿Por qué? Porque en este último tiempo se mira en las películas que mujer con mujer, hombre con hombre, y poco a poco están adaptando películas nuevas para que tú puedas, para que en el inconsciente o en el subconsciente la persona va diciendo no es malo estar hombre con hombre o mujer con mujer. O muchas veces ahora, yo no es que yo veo solamente ahora en YouTube, a mí me gusta mucho la música, gloria al Señor, y cuando uno pone un video en YouTube para escuchar una música cristiana, gloria al Señor, muchas veces se abren ahora ventanas de publicidad donde ya salen mujeres casi desnudas, gloria al Señor, y yo como hija del Señor, yo me siento avergonzada y paso rápido, y entonces yo veo que son estrategias de Satanás, porque vemos que él quiere atacarnos por todos lados, bombardearnos. Si no es por la televisión, no ves la televisión, pero bueno, si estás usando para escuchar una canción a través de YouTube, entonces el enemigo quiere a través aún de esas ventanas de publicidad traer mucha sensualidad, mucha pornografía, gloria al Señor, sutil, que parece que no fuera nada, pero si tú tienes los ojos del Señor para reflejarte a Él, para tener temor, pues tú te sientes mal y dices, no, eso no está bien, gloria al Señor. Pero el niño que no sabe discernir, es tiempo que tú tengas tiempo para tu hijo, que compartas tiempo con tu hijo, y gloria al Señor, eso es lo que, como dice la palabra en Deuteronomio 6, que cuando te levantes, que cuando te acuestes, estés recordándole la palabra del Todopoderoso en el viaje, antes de dormir, al levantarse, la palabra. Quien convierte al corazón del niño, del joven, es la palabra de Yeshua HaMashiach. Como cuánta gente como Joshua, como Josué, como Moisés, a la época no había televisión, pero ¿por qué esos hombres fueron tan usados para gloria del Señor como Moisés, como Josué, como Caleb, como Pablo? Que a la época no había televisión y ellos empezaban a hacer la obra del Señor. Ahora hay mucho pueblo, mucho misionario, mucho evangelista que quiere solamente estar gastando tal vez el tiempo en el frente de un televisor. Así que apercíbete, despiértate, iglesia. Yeshua está volviendo. Yeshua viene por un pueblo santo, por un pueblo separado. Así que limpia tus ojos, que el Señor te santifique, no solamente los ojos, sino completamente, cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Bendito sea el nombre de Hashem. Bendito sea Yeshua HaMashiach. Un buen día. Bendiciones.